Hechos capítulo 16, versículo 5. Hechos capítulo 16, versículo 5. Estamos enfocados en el crecimiento, ¿verdad?, de la obra de Dios en este año. Y estaba pidiéndole al Señor una palabra para esta mañana. Y quiero que consideremos en el libro de los Hechos del Espíritu Santo, ¿verdad?, a través de los apóstoles. En el capítulo 16, versículo 5, un versículo como base de lo que queremos hablar esta mañana. Dice: así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Leámoslo una vez más. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendícenos a medida que la escuchamos, Señor, que pueda crear frutos en nuestra vida, Padre. En el nombre de Jesús, úsame, Señor, si así te place, en mi humanidad, en mis limitaciones. Te pedimos, oh Dios, que tu palabra sea glorificada esta mañana. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero hablar sobre la iglesia que se propaga. La iglesia que se propaga. Yo sé que y disculpas, a lo mejor venimos muchas veces a la iglesia y nos congregamos y traemos muchas necesidades. Yo sé que ahí donde usted está sentado, todos desconocemos lo que usted está pasando en este momento en su familia. Yo sé que cada quien tiene conflictos, cada quien tiene procesos, tenemos proyectos, tenemos visiones. Algunos están en proyectos de construcción materiales, ¿verdad? Otros están en proyectos de realización. Quizás ya lo material lo tienen resuelto, pero luego queremos proyectos de realizaciones en nuestra vida. Y las disculpas a lo mejor por no traer una palabra esa mañana enfocada quizás a nuestros proyectos. Pero esta mañana yo quiero hablarles de un proyecto todavía mucho mayor, y es el proyecto de Dios. Amén. El proyecto de Dios es la iglesia. Amén. Sé que tenemos muchos proyectos pendientes, algunos ahí en realización, pero hay un proyecto muy grande, muy importante, y es el proyecto de Dios. Me gusta pensar en la iglesia como el proyecto de Dios. Déjeme ponerle un antecedente. ¿Cómo es que la iglesia surge? La Biblia dice que Dios escoge a Abraham, y a Abraham se le da la promesa de que él saldrían naciones. Amén, como las estrellas del firmamento. Una ocasión Dios saca a Abraham de su tienda y le dice: mira hacia los cielos, y así como el número de las estrellas, así será tu descendencia. De ti haré una nación y bendeciré a las demás naciones, engrandeceré tu nombre. Y ese era el proyecto de Dios. Saca a una persona y empieza él a realizar el proyecto de esa persona. Luego salen 12 tribus, ¿verdad?, de Israel, que conforman, y el proyecto de Dios se iba dando, se iba realizando. Esa era la visión de Dios, que una nación, conformar una nación, que luego esta nación llevara las buenas nuevas, llevara el mensaje a todo el mundo. Pero pareciera que habían conflictos en ese proyecto. Recuerda cómo a Jonás se le encomienda que vaya a Nínive, a una nación extranjera, y él no quería ir a predicar. ¿Y cómo era posible que la nación que Dios estaba gestando, estaba preparando, la nación de los profetas, la nación de los sacerdotes, y cuando envía a alguien, él no quería ir a la comisión? Y ese era el propósito de esta nación. Entonces luego Jesús viene, y la Biblia dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Había un problema. El proyecto de Dios, la nación que él estaba gestando para llevar la luz, para llevar el mensaje a las naciones, no había recibido al Cristo. Y la Biblia dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces ahí se abre, hermanos, se abre una nueva dispensación. Ok, dice el Señor: bueno, el pueblo no quiere, no recibieron a mi hijo. Y la Biblia dice: bueno, ahora
vayan e inviten a todos aquellos que en un principio no estaban considerados. Vayan por las calles, a la orilla y entreguen invitaciones. En una parábola Jesús explica eso, la invitación a las bodas. Y dice, ahora si aquellos no quisieron venir, pues vayan e inviten a todos los que están ahí por la calle. Vayan y den a cada uno de ellos una invitación a este reino. Y ahora dice la Biblia, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y ahí en el día del Pentecostés, ¿verdad? En el sacrificio de Jesús se detiene el tiempo con el pueblo de Israel, el trato que Dios estaba teniendo con ellos, y dice, momento, vamos a poner una pausa y vamos a entrar a una nueva dispensación. Y Dios en el día del Pentecostés surgen dos cosas: el ministerio permanente del Espíritu Santo en la tierra y también lo que ahora llamamos la iglesia. Amén. Ese es el proyecto de Jesús. Él dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Todos tenemos muchos proyectos, todos tenemos muchas cosas y la vida no nos va a alcanzar, amados hermanos, para tantas cosas. Amén. Salomón nos dice de eso, que hay muchos que vienen a disfrutar lo que otros hicieron, porque así de absurda o de vana es la vida, dice Salomón. ¿Verdad? Que no hay descanso. Pero aquí el Señor nos dice, es mi iglesia, sobre esta roca edificaré mi iglesia, es su proyecto. ¿Y cuántos somos parte de ese proyecto de Dios? Amén. Ahora bien, cuando hablamos de la propagación de la iglesia, cuando hablamos de la iglesia que se propaga, a mí me gusta pensar en la iglesia como en un incendio. Amén. Me gusta pensar en la obra de la iglesia como un incendio. Y había una palabra muy interesante que es propagar, que tiene que ver con hacer que algo se extienda o llegue a sitios distintos de aquel en que se produce. Algo que se extienda. ¿Se recuerda hace 2 o yo creo que ya para 3 años que inició la pandemia? Y las medidas que las naciones tomaban, ¿para qué? Para evitar que el virus se propagara. ¿Qué hacían? Se cerraban las fronteras. Y recuerda cuando se dio la noticia del primer contagio en nuestro país, todos querían ir en contra de ese individuo, ¿verdad? Gracias a Dios nunca se dio la dirección ni el nombre de aquel primer contagiado. Porque lo que enfurecía era que él no había respetado y se había pasado por un punto ciego. Las fronteras estaban cerradas, no había ningún contagio y la gente decía, bueno, mientras la frontera esté cerrada, ese virus no va a venir acá. Y alguno al ver la frontera cerrada se pasó quizás por algún río, ¿verdad? Por ahí, por donde no podía ser detectado. Y así se produjo el primer contagio en nuestro país. Y todos queríamos arremeter contra ese individuo quizás. Y de ahí en adelante usted conoce la historia. Eso ya no se podía parar. Y ese concepto de propagar tiene que ver con eso. Porque cuando hablamos del crecimiento de la iglesia, yo estaba notando que cuando Jesús habla del crecimiento de la iglesia, nosotros siempre suponemos el crecimiento de la iglesia como algo numérico, como aumentar el número. Pero esta palabra de propagar no tiene que ver mucho con el aumento de número, sino con extender, con llegar a los lugares donde no se ha llegado. Y esto el Espíritu Santo me estaba diciendo que era la idea de Jesús cuando Él dijo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Y no habla de números, sino que habla de lugares en Jerusalén. Pero luego esto no va a ser contenido en Jerusalén. Amén. El viernes hablábamos allá en Perquín, Dios nos permitió estar predicando y hablábamos de ese pasaje, del primer problema que la iglesia tiene. En el libro de los Hechos, el primer problema que la iglesia experimentó, además de persecución, de ser apedreados, de ser decapitados, el primer problema surge
a raíz de la curación de un cojo. Esto le trajo problemas a la iglesia, la curación de un cojo. Porque la curación del cojo hizo que 5,000 personas creyeran al evangelio. Amén. Y esto trajo problemas. Ahora bien, cuando ya no se pudo contener en Jerusalén, Hechos 1:8 dice en Samaria. Amén. Y luego el libro de Hechos nos habla en el capítulo 8, si no me equivoco, que el evangelio es recibido en Samaria. Luego dice en Judea. Y luego, cuando no se ha contenido ahí, pasará hasta lo último de la tierra. Entonces, la idea de Jesús, cuando habla del crecimiento, de la expansión de la iglesia, era una idea de que el evangelio llegara a todos los lugares. Casi no se enfoca solamente en el crecimiento numérico, pero cada uno de los 4 versículos o citas que vamos a hablar esta mañana tiene que ver con el crecimiento numérico, porque es una consecuencia de la propagación. Pero ahora bien, la Biblia dice que Pablo en alguna ocasión él dice: todo lo he llenado del evangelio. Él no habla de números, él habla todo lugar donde he llegado. Yo no sé, y ciertamente tuvieron que haber conversiones de multitudes, pero por ejemplo en Éfeso la Biblia dice que eran 12 los discípulos que habían ahí. La congregación de Éfeso eran 12 creyentes nada más. Pero una cosa era cierta, Pablo dice: todo lo he llenado del evangelio, como diciendo aquí lo importante, dice, cuando hablamos de propagación estamos hablando que de este lugar pase al siguiente lugar. Pero ahora vamos a ver 4 pasajes, si el tiempo nos da, si no seguimos en una segunda parte, ¿verdad? Pero todos en el libro de los Hechos, de las claves para la propagación de la iglesia. La propagación de la iglesia que se propaga. En primer lugar, Hechos capítulo 6, versículo 6. ¿Cuál es la primera clave de la propagación de la iglesia? Todo es, yo sé que hay muchas formas. Hay iglesias que han descubierto métodos, modelos de crecimiento, pero los parámetros que vamos a ver esta mañana son los parámetros bíblicos, el procedimiento bíblico que la Biblia nos habla de cómo la iglesia se propaga, cómo la iglesia crece. Hechos capítulo 6, versículo 6 dice: a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos que pasaba se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Mire cómo se iba respetando el modelo de que Jesús había planteado. Primero en Jerusalén, ¿verdad? Grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes desobedecían a la fe. El capítulo 6 se conoce como la elección de los 7 diáconos. ¿Cuál es la primera clave de la propagación de la iglesia? La primera clave es el involucramiento. Amén. La primera clave de la propagación de la iglesia es el involucramiento, el resultado del compromiso de los apóstoles con la predicación dio naturalmente un crecimiento numérico, porque la iglesia crece naturalmente. Amén. Naturalmente. Algunos dicen: ¿qué podemos hacer para crecer? No, la pregunta es: ¿por qué no estamos creciendo? Porque el crecimiento en la Biblia se plantea como algo natural. Amén. Algo natural. Entonces no se plantee usted qué tenemos que hacer, sino por qué no estamos creciendo. Aunque las mismas cosas son iguales, ¿verdad? Porque si decimos que no estamos haciendo, es porque tenemos que hacer algo. Entonces, pero el crecimiento es natural. La Biblia dice que el resultado del compromiso de los apóstoles con la predicación dio naturalmente un crecimiento numérico. Pero ¿sabía usted que los crecimientos traen problemas? Pero no estamos hablando de problemas negativos. Yo siempre le decía a la iglesia: ¿cómo me gustaría que los problemas que nosotros atendemos fuesen de otra índole? Porque casi siempre cuando atendemos problemas, los pastores
¿verdad? Es problemas de que, hermano, fíjese que tengo problemas con otra hermana de la iglesia. Y esos suelen ser los problemas que a veces se atienden. Conflictos, problemas, discusiones banales. Pero qué maravilloso fuera que pasáramos a este otro tipo de problemas. ¿Cuáles eran estos problemas? La Biblia dice que a medida que crecía la iglesia, porque en el primer mensaje, el día del Pentecostés, 3,000 personas fueron agregadas, un crecimiento numérico. Amén. Pero ¿qué pasó? La Biblia dice que los 12 apóstoles empezaron a saturarse de ocupaciones, ¿verdad? De trabajo, y había un ministerio por ahí que se llamaba el ministerio de la atención a las viudas, que se supone que era darle un tipo de ayuda, ¿verdad? Quizás en económica, en granos a las viudas que no tenían esposos, no tenían hijos, que es lo que la Biblia enseña, ¿verdad? Que cuando una viuda no tiene esposo, no tiene hijos, debe de pasar a ser auxiliada por la iglesia, por la congregación. Había un ministerio entonces de atención a la viuda, pero ¿quiénes eran los encargados? Los apóstoles. Pero ellos predicaban también, ellos evangelizaban, ellos hacían la obra. Y 3,000 personas ya no se podían atender y empezaron a descuidar. Y empezaron la murmuración, ¿verdad? Los apóstoles nos han descuidado, hace tiempo que no nos están dando la ayuda. Y esto generó un problema. Ahora bien, por eso surgen los servidores, los diáconos, que es la palabra que se traduce de diácono, es servidor. Y se hace una elección de 7 hombres que iban a colaborar con los discípulos. Y mientras ellos, los apóstoles, dijeron, nosotros nos vamos a encargar de la predicación y de la oración. Amén. De la predicación y de la oración. Pero la Biblia nos dice que la atención de la viuda fue descuidada. No es que la atención de la viuda no fuera importante, pero son cosas que se pueden delegar. El error de algunas iglesias es un líder que lo haga todo. Amén. Estamos hablando de la clave del crecimiento. ¿Cuál es la primera clave? El involucramiento. La primera clave que la Biblia nos dice, cuando la iglesia crecía, luego tuvieron que haber 7 personas más que se involucraran. Qué bonito es ir a un lugar y sentarse y solo ser servido, ¿verdad? Y disfrutar. La Biblia nos dice que en una ocasión las multitudes seguían a Jesús por muchos días y llegaba el momento donde ellos tenían que comer. Ya era tarde y los discípulos le decían al Señor, Señor, despídelos. Amén. Despídelos. Que vean ellos cómo resuelven por allá. ¿Y qué dijo Jesús? Denle ustedes de comer. Involúcrense ustedes. El Señor está hablando ahí, involúcrense ustedes. Y Judas, que era el tesorero, ve lo que había de fondo, ¿verdad? Dice, Señor, ¿verdad? Porque muchas veces vemos los recursos materiales, terrenales, y pensamos que la iglesia se propaga o avanza por nuestros recursos. No, Pedro y Juan dijeron, mira, no tenemos oro ni plata, le dijeron a aquel cojo, ¿verdad? No tenemos oro ni plata, pero aquel día se agregaron 5,000 personas a la iglesia, porque la iglesia no avanza por recursos materiales. Pero Judas tenía puesta la mirada en aquellas monedas. La Biblia dice que él ya estaba sustrayendo de ahí, ¿verdad? Ya estaba tomando. Y ese era el interés. El Señor le dice, no, eso no es problema. Denle ustedes de comer. A tal manera que sobraron 12 canastas de pan, ¿verdad? Una para cada discípulo incrédulo que no creyó al principio. Como una lección, tomen una canasta para cada quien. Porque esto no se trata de tus recursos. Allá había un niño con pocos peces y unos pocos panes, y eso utilizó Dios. ¿Qué es lo que Jesús quería? Involúcrense. Es fácil, y ellos decían, Señor, despáchalos, mándalos que vayan ellos y resuelvan. No, yo quiero que ustedes se involucren.
Yo quiero que ustedes sirvan, que ustedes hagan algo. Entonces, cuando la iglesia crecía, fue necesario la elección de gente que se involucrara, o sea, el ministerio. El ministerio es discipulado, ministerio es involucramiento, ministerio es colaborar, delegar, administrar. No puede propagarse la iglesia si no nos involucramos. ¿Sabe que Jesús, cuando habló del crecimiento, Él no se enfocó en los números? Él dijo: miren, levanten su mirada. Los campos están listos, están blancos para ir a cosechar. A la verdad, la mies es mucha. Lo que hay que ir a cosechar es mucho, dice. Pero ¿cuál era el problema? Los obreros son pocos. Dios no tiene problema con los números. El problema es que obreros no hay. Porque esto no solo se trata de almas y números. Luego hay que discipular, luego hay que adoctrinar, luego hay que consolidar. La Biblia dice que el propósito de los ministerios establecidos por el Señor, cuando dice el mismo, constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Cuál es el fin de esos ministerios? Dice: perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces el Señor dice: la mies es mucha, pero los que quieren involucrarse son pocos. Son pocos. Ese es el modelo bíblico. Le dice Pablo: esto que yo te he dado a ti, le dice a Timoteo, también pásalo a hombres fieles, idóneos, que puedan transmitir a esto a otros. Pero ¿cuál es nuestra disposición para involucrarnos en la obra? En la obra de Dios, en el proyecto de Dios. Quizás estamos muy ocupados en nuestros proyectos. Ahora bien, el involucramiento es la primera clave de la iglesia que se propaga. Lo segundo, Hechos capítulo 4, versículo 29. Hechos capítulo 4, versículo 29. Dice la palabra del Señor: y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. Extiende tu mano con poder sanador, que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. Después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. La segunda clave de la propagación de la iglesia son los milagros. Y permítame, avanzo en esto antes que usted diga: ¿cómo es posible? Los milagros no pueden retener a las personas. Porque en los evangelios mucha gente vio milagros, pero los milagros no retenían a las personas muchas veces. Ahora bien, pero permítame avanzo. ¿Cómo es posible que los milagros sea la clave de la propagación de la iglesia? Hechos capítulo 5, versículo 12 dice: los apóstoles, Hechos 5:12, hacían muchas señales milagrosas y maravillas entre la gente, y todos los creyentes se reunían con frecuencia en el templo, en el área conocida como el Pórtico de Salomón. Pero nadie más se atrevía a unirse a ellos, aunque toda la gente los tenía en alta estima. El versículo 14, Hechos 5:14. Sin embargo, cada vez más personas, estoy leyendo la versión NTV, cada vez más personas, multitudes de hombres y mujeres creían y se acercaban al Señor. Amén. Así dice la palabra de Dios, que a consecuencia de los milagros, tanto que dice el versículo 15, que sacaban los enfermos a las calles, los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Hechos 15. Pero el 14 dice: y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Los milagros, amén. La Biblia dice que la manifestación de milagros traía crecimiento. ¿Qué pasó? La curación de un cojo a la puerta del templo hizo que 5,000 personas creyesen al evangelio. Entonces los milagros son una clave. Pero permítanme, ¿cómo que los milagros? Las ciudades se sacuden por los milagros de Dios. Los milagros siempre son necesarios. Pero ahora bien, el problema es que para que hayan milagros,
La Biblia nos explica que los milagros son a consecuencia de los dones. Amén. La Biblia dice que hay dones de sanidad. Cuando Romanos y 1 Corintios habla acerca del listado de los dones, dice que hay dones de interpretación de lenguas, hay don de lengua, hay don de sanidad, amén, de discernimiento de espíritu, de palabra de sabiduría. Entonces los dones son, o los milagros son a consecuencia de los dones. Pero avancemos más. ¿Quién es el que imparte los dones? El Espíritu Santo. Usted me dirá, entonces ¿por qué no hay milagros? Como yo he escuchado a algunos en aquellos tiempos o antes, ¿cómo habían milagros? Ya estamos cayendo a la doctrina del cesacionismo, donde empezamos a creer que ya los milagros no son para nuestro tiempo. No, ese no es el problema. La Biblia dice que la consecuencia de los milagros son los dones, pero quien imparte dones es el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es el problema? Si no hay milagros es porque no hay dones, y si no hay dones es porque no hay llenura del Espíritu Santo. Una vida llena del Espíritu Santo por consecuencia traerá dones, y los dones traerán milagros. Por eso le decía que me permitiera avanzar, porque algunos dirán, ¿cómo que los milagros traerá crecimiento a la iglesia? El problema no es la ausencia de milagros, el problema es la ausencia de gente llena del Espíritu Santo. Cuando yo le hablaba al principio, y me gusta pensar en el crecimiento de la iglesia como un incendio, amén, como un incendio. No sé si usted ha estado en algún apuro, pero allí donde nosotros vivimos, alrededor no hay muchas casas. Es una lotificación que está comenzando. Y alrededor solo lo que hay casi solo es maleza, es monte. Y en el verano eso se pone árido. Y una ocasión mi papá, como no hay recolección de basura, y al no estar nosotros, ¿verdad?, no lo auxiliábamos en eso. Entonces él se pone a quemar basura ahí cerca de su lote. Y si hay algo, una combinación, hermanos, peligrosa, es fuego más viento. Amén. Si hay algo a lo cual le temen los bomberos en un incendio, es que haya viento. Es una combinación peligrosa cuando usted combina el fuego. Si usted no le da, porque uno de los procesos de la combustión es, para que haya combustión tiene que haber oxígeno, tiene que haber viento, ¿verdad? Cuando las hermanas están encendiendo ahí el fuego de la hornilla, ¿qué es lo que hacen? Estar con un abanico ahí, ¿verdad? Para que el fuego se encienda, se propague. Entonces mi papá se pone a encender basura. De repente se viene una ráfaga de viento, hermanos. En 5 minutos abarcó como 2 lotes ahí quizás. Los pájaros se alborotaban y salía, todo aquello era un caos. Y dice que él tirando agua y se acabó casi la pila de agua. Y hizo una oración al Señor y le dice, oh, Dios, yo ya no puedo detener esto, haz algo. Y dice que el viento se calmó y el fuego por consecuencia ya no avanzó. Ahora bien, cuando hablamos del crecimiento de la iglesia, a mí me gusta pensar de igual forma que la iglesia se propaga como un fuego. Es más, el día del Pentecostés, ¿qué es lo que pasó? Estaban 120 reunidos y de repente, como un estruendo recio, un viento. Amén. Pero no solo había viento, sino que se les aparecieron, dice, lenguas de fuego en sus cabezas a los 120. Ahora imagínense qué combinación más perfecta. Aún más la Biblia dice, Juan Bautista decía, yo los bautizo en agua, pero el que viene tras de mí os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Amén, gloria al Señor. ¿Qué quiere decir? Y es lo que vemos en el libro de los Hechos. Cuando la iglesia se propagaba, lo que se propagaba era el fuego del Espíritu Santo. Cuando en Samaria los apóstoles escucharon que habían recibido el mensaje, lo primero que ellos fueron a hacer es a constatar si esa gente había recibido la llenura del Espíritu Santo. Amén. En Éfeso Pablo se da cuenta que ahí hay una iglesita de 12 hermanos
Y lo primero que Pablo va a hacer es a constatar si ellos han recibido el fuego del Espíritu Santo. Llegan a Éfeso, Pablo les dice, hermano, Pablo no se llegó lamentándose, conmoviéndose. Ay, hermanos, una ciudad tan grande como Éfeso y ustedes solo son 12 creyentes acá. Qué pobreza, qué miseria. No, Pablo no llegó condoliéndose de ellos, sino que les dice, ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? ¿Qué respondieron los hermanos de Éfeso? Ni hemos oído, ni hemos escuchado que hay Espíritu Santo. Entonces Pablo, no, vengan para acá y empieza a imponer manos. Y a medida que imponía manos, dice que ellos eran llenos del Espíritu Santo. Porque así es la iglesia que se propaga. Amén, a través de los milagros. ¿Por qué? ¿Por qué entonces no hay milagros? Porque no hay dones. Porque no hay dones es porque no hay gente llena del Espíritu Santo. ¿Cómo la iglesia se propaga? A través de los milagros. El crecimiento de la iglesia, amados hermanos, es una tarea espiritual. Cuando hablamos de dones, también nos referimos a la oración, porque esto es una tarea espiritual. Debemos de ser intencionales. Ahora bien, está bien, pastor, si no hay milagros es porque no hay dones. Si no hay dones es porque no hay gente llena del Espíritu Santo. Pero ¿cuál es el principal problema? El problema es que no estamos siendo intencionales con los dones del Espíritu Santo. Los dones vienen por el deseo, no por la madurez. Escuche bien, no viene por la doctrina que usted tenga. 1 Corintios en 2 ocasiones dice lo mismo. En el capítulo 12 versículo 31 dice, por lo tanto ustedes deberían desear encarecidamente. 1 Corintios 12, 31, deberían desear encarecidamente los dones que son de más ayuda. Pero ahora déjenme mostrarles una manera de vida que supera todas las demás. 1 Corintios 14, 1, Pablo dice lo mismo, que el amor sea su meta más alta. Pero también deberían desear las capacidades, estoy leyendo la NTV, especiales que da el Espíritu. Sobre todo la capacidad de profetizar. Pablo está dando la clave ahí, ¿cómo yo puedo hacer? Si soy consciente que los milagros traen la propagación de la iglesia. Pero la falta de milagros no es porque Dios ya no esté obrando. La falta de milagros se reduce a que ya no hay dones, no hay impartición de dones. Y si no hay impartición de dones es porque no hay gente llena del Espíritu Santo. Y si no hay gente llena del Espíritu Santo es porque no hay creyentes que estén anhelando y deseando los dones. Los dones no se imparten por el tiempo que usted esté en la iglesia, no. O lo bien adoctrinado que usted esté. O porque fuimos al instituto bíblico. Qué maravilloso hubiese sido que a nosotros nos hubieran graduado del bíblico ya con dones. Amén. Que fuese como una materia. Yo tenía 2 años de estar en el instituto bíblico cuando el pastor Armando me dice, usted lo vamos a mandar para las Pozas. Hermano, ni me dejó terminar el bíblico. Y ya tenía que ir a hacer la obra de Dios. Y qué maravilloso hubiese sido que a uno lo gradúen ya con los dones del Espíritu Santo y que uno escogiera ahí, yo quiero el don de sanidad. Yo quiero la interpretación de lenguas o el don de lenguas. O yo quiero el discernimiento de espíritu o palabra de sabiduría. No. Los dones no vienen por la madurez o el tiempo que tengamos nosotros de perseverar o por haber graduado de un instituto bíblico. Pablo está diciendo en más de 2 ocasiones, anhelen, procuren los dones en su vida. Procuren. Está diciendo, sean intencionales con los dones en su vida. Intencionales. No es que nos levantamos una mañana y de repente el Espíritu allí ya está el don que nosotros queríamos. No, hay que ser intencionales en la búsqueda de los dones del Espíritu. Esa es la clave, debemos de ser intencionales. Pablo dice que vienen solo por el deseo. Entonces, ¿qué concluimos con esto? Si la clave de la propagación de la iglesia son los milagros,
Porque bíblicamente estamos viendo que cuando habían milagros, cuando habían sanidades, gran número se agregaba a la iglesia. Pero los milagros deben de ser portados por personas llenas del Espíritu Santo. Pero las personas llenas del Espíritu Santo son personas que han anhelado, que han deseado, que han procurado, que han sido intencionales con el Espíritu Santo en sus vidas. Ahora bien, la tercera clave de la propagación de la iglesia. Estamos hablando de la conexión mutua. Hechos 11:22 dice: llegó la noticia. Hechos 11:22. Llegó la noticia de estas cosas a los oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud, como dice, fue agregada al Señor. Cuando hablamos de conexión mutua, estamos hablando de compañerismo. Cuando se dieron cuenta que esta noticia había llegado a los oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, mire esto, la noticia de que el evangelio era recibido en las ciudades llegaba a los apóstoles en Jerusalén. Así fue en Samaria. Cuando recibieron el evangelio en Samaria, los apóstoles se encaminaron a ver qué estaba pasando allá, a consolidar, ¿verdad?, a constatar lo que estaba pasando. Cuando también en esta ciudad le llegó la noticia a los hermanos en Jerusalén, ¿qué hicieron? Enviaron a un delegado, enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía para ver lo que estaba pasando. Entonces la Biblia nos está dando la clave ahí. La conexión mutua, el compañerismo, quiere decir que cuando la iglesia crecía, los líderes no dejaban aisladas las iglesias, sino que iban, las adoctrinaban, las confirmaban, solventaban las deficiencias. Hechos 16:4, que eran los versículos que leíamos al inicio, y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que le guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe, y que venía después y aumentaban en número cada día. Hermanos, el compañerismo, la conexión mutua, una comunidad, como dice la Biblia, ¿verdad?, en los principios de la iglesia, que tenían todas las cosas en común, compartían en la iglesia, en las casas. Amén. Ese ágape, las reuniones ágapes o de compañerismo que había, el partimiento del pan por las casas. La Biblia no habla solo del partimiento del pan, solo como la Santa Cena que nosotros compartimos aquí, sino que en las casas también los creyentes se visitaban y compartían. Porque la predicación era en el templo, por las casas y públicamente. Amén. Por las casas. Lo que hacemos, ¿verdad?, cuando nos dividimos por sectores y nos reunimos, es el modelo bíblico de que la iglesia se propaga. Ahora bien, el compañerismo es necesario para la propagación de la iglesia. Los líderes estaban al tanto y la Biblia nos dice que esa era la clave. Pero quiero ir rápidamente a la última clave de la propagación del evangelio, porque creo que es lo medular esta mañana, lo central. Hechos capítulo 11, versículo 19. Hechos capítulo 11, versículo 19. La iglesia que se propaga. ¿Cuál es la última clave que nos revela el libro de los Hechos? Todos estos versículos que hemos visto habla de que y se agregaba y aumentaba el número. Si usted ha visto, todos los versículos al final dicen: y gran número era añadido, era agregado, era aumentado. ¿Después de qué? Después de los milagros. Amén. Después del compañerismo. La palabra nos dice, después del involucramiento, la iglesia iba creciendo. Ahora bien, Hechos 19:11. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía,
no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Versículo 21. Y la mano del Señor estaba con ellos. ¿Y qué pasaba por consecuencia? Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Estos han sido todos los pasajes del libro de los Hechos que hablan de crecimiento, los hemos leído esta mañana. Ahí están las claves. Involucramiento. Amén. Cuando la iglesia crece, demanda que nos involucremos. Luego, milagros. Pero los milagros se traducen a personas y vidas llenas del Espíritu Santo. Luego el compañerismo, conexión mutua, estar pendiente los unos de los otros. Pero lo último es el mensaje. El mensaje es la clave para la propagación de la iglesia. ¿Cuál fue la clave aquí? Dice, pero entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando, predicando, proclamando el evangelio del Señor Jesús. ¿Y qué pasa cuando se proclama el mensaje del Señor Jesús? Dice, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. En Hechos 12 el mensaje de Pedro fue acerca de Jesús, ¿verdad? La gente se amotina y dice, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es ese alboroto? ¿Qué es ese bullicio allí en ese aposento? Pedro se levanta en medio de la congregación y empieza a predicar. Empieza a decir, este Cristo cual ustedes persiguieron y crucificaron. Amén. Empieza a decir, Él es el del que se había anunciado, se había profetizado. Y empieza a predicar acerca de Jesús. Y la Biblia dice que ese día 3,000 personas fueron añadidas a la iglesia. ¿Y qué hizo Pedro? Nada más anunciar el mensaje. Anunciar el mensaje. Mire lo que dice la palabra del Señor en la casa de Cornelio, Hechos capítulo 11, versículo 13. Quien nos contó, Hechos 11:13, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Pedro está dando el informe a los hermanos en Jerusalén. Todos están atónitos. ¿Cómo es posible que el don de Dios se derrame también sobre los gentiles? Pedro va a la casa de Cornelio y mire, ¿qué hace Pedro? Empieza a predicar. ¿Cuál fue el mensaje de Pedro? El libro de los Hechos en el capítulo 10 nos dice que Pedro simplemente empezó a hablar de cómo Jesús anduvo haciendo bienes a las personas. Cómo anduvo haciendo sanidades, cómo anduvo haciendo bienes. Y la Biblia dice que Pedro no había terminado su mensaje cuando los que le oían fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas. Él solo estaba predicando. Él solo estaba compartiendo el mensaje del evangelio. Y a medida que él predicaba, dice la Biblia que aún no había terminado de predicar cuando el Espíritu Santo descendió sobre aquellos que escuchaban el discurso. Y los que habían acompañado a Pedro quedaron atónitos de ver que el Espíritu Santo se derramase también sobre los gentiles. Y cuando Pedro va a Jerusalén, allá había gente todavía más incrédula, que no creía. Y él les empieza a relatar lo que había pasado. Y él les dice en los versículos que leíamos, ¿verdad? De Hechos 11:13, les contó que había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y a venir a Simón. El ángel se presenta a Cornelio. Escuche bien esto, porque cuando hablamos de la clave del mensaje
para que la iglesia se propague, esto lo revela. El ángel llega a Cornelio. Escuche bien. Cornelio era un hombre que era temeroso de Dios. Hacía limosnas. Oraba en todo tiempo. Pero no era salvo. Amén. Tenía religión. Hacía intentos por acercarse a Dios. Pero fruto de esa oración es que Dios le escuchó y conecta con la oración a Pedro. Y le dice a Pedro en visión: Pedro, tienes que ir con los, van a venir unos a traerte, y no dudes de ir con ellos. Entonces, pero Cornelio no era salvo todavía. Y la Biblia dice que también Cornelio recibe una visitación de un ángel. Y el ángel le dice: manda a traer a uno que por sobrenombre le dicen Pedro. Escuche bien. ¿Por qué Dios no salvó a Cornelio por sus limosnas? Yo me pregunto, ¿acaso no era suficiente la piedad, el temor de Cornelio, que hacía oraciones constantemente? No, no era suficiente. ¿Cuántos creyentes habrán así? ¿Cuánta gente que simpatiza con el evangelio tendrán la vida de Cornelio? ¿Cuál era la vida de Cornelio? La Biblia dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada italiana, piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. ¿Cuánta gente habrá así? ¿Ah? Simpatizantes del evangelio, pero esto no le alcanzaba a Cornelio. La segunda cosa que yo veo es un ángel. ¿Por qué Dios no aprovechó que era un ángel? Amén, como le habló a María, ¿verdad? Se le presenta un ángel y le dice que iba a concebir del Espíritu. Y María creyó, ¿verdad? Zacarías no creyó que su esposa Elizabeth iba a concebir y quedó mudo. No le creyó al ángel porque ya eran ancianos. ¿Cómo es posible que vamos a tener hijos? Y quedó mudo hasta que su hijo nació. María creyó al mensaje del ángel. Pero ahora bien, Cornelio, se le presenta un ángel y le dice que vaya a traer a alguien que por sobrenombre le dicen Pedro. Ahora yo digo, si la limosna, si la vida piadosa de Cornelio no era suficiente para alcanzar salvación, bueno, ahora un ángel. ¿No era suficiente la aparición de un ángel para que él creyera? Para que el evangelio se le predicase. Pero la Biblia dice que esta tarea no ha sido dada a ángeles. Amén. Mire qué misericordia de Dios, que ha llamado a hombres comunes y corrientes para que prediquemos este mensaje. Los ángeles, me imagino, que desean predicar este evangelio. Apocalipsis más o menos nos revela que habrá un tiempo a lo mejor que los ángeles predicarán, pero no ahorita, no en esta dispensación. Mientras tanto es la iglesia que debe de propagar el mensaje. Pero, y yo me imagino a este ángel quizás con aquel deseo de él predicarle. Aquel ángel quizás quería decirle: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Pero no, él no tenía el mensaje. Entonces ni la vida piadosa, ni porque se le apareció un ángel. ¿Cuánta gente hoy se jacta y dice: Dios me reveló, Dios me mostró, tuve visiones, tuve sueños, se me presentó un ángel? No, a Cornelio también se le presentó un ángel, pero no era suficiente. Pero ahora bien, Pedro, el pilar de la iglesia, ahí sí, ni la vida piadosa, ni que se le haya presentado un ángel. Pero ahora viene Pedro, pero tampoco era Pedro. Como decían los versículos, no era la sombra, ni tampoco era Pedro. Manda a llamar a Pedro. Ahora sí va a ser salvo Cornelio, porque Pedro va a llegar. No era Pedro. Mire lo que le dice el ángel. El ángel le dice: a venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Hechos 11:14. Él es Pedro. Jesús dijo: sobre esa roca. La iglesia católica dice que sobre Pedro, ¿verdad? Pero no, sobre la confirmación que él hizo. Pero ciertamente era un hombre importante, un pilar importante para la iglesia.
Pero no era porque Pedro iba a llegar a la casa de Cornelio que la salvación iba a llegar a Cornelio. Escuche bien, ¿qué era lo que iba a traer la salvación a Cornelio? Dice, Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. No era la vida piadosa de Cornelio, que hacía ofrenda, hacía oraciones. No era porque un ángel se le reveló, se le presentó en su casa. No era porque Pedro, uno de los más importantes apóstoles, iba a estar en su casa, sino que el ángel sabía cuál era la clave. Él te hablará palabras. Él te dará un mensaje. No era Pedro, no era la vida piadosa, no era un ángel. La Biblia dice, aun si otro ángel descendiera hablando otro evangelio, sea anatema. El ángel le dice, lo que te hará salvo es el mensaje que Él te va a predicar. El mensaje que Él te predicará. El mensaje de Pedro en la casa de Cornelio fue un mensaje acerca de Jesús. ¿Y qué pasó? Todos los que oyeron aquel mensaje aquel día fueron agregados, añadidos a la iglesia. ¿Cuál es la clave de la propagación de la iglesia? El mensaje que predicamos, amada iglesia. Por eso Jesús dijo, id y predicad el evangelio. Amén. Que se propague este mensaje, que llegue a todos los rincones de la tierra. Esa es la iglesia que se propaga, la iglesia que se involucra, la iglesia que se llena del Espíritu Santo, la iglesia que tiene conexión mutua, pero la iglesia que es fiel en predicar el mensaje del evangelio. Amén. Eso es lo que la Biblia nos enseña, el mensaje. Prediquemos a Jesús, no por contienda, prediquemos que Él salva. Amén. Ese es el mensaje que salvó a muchas personas. Cree en el Señor Jesús, le dicen al carcelero, y serás salvo tú y tu casa. La predicación es el medio por el cual Dios se da a revelar a los hombres. Por medio de la locura de la predicación. Así es como la iglesia se propaga, a través de la predicación del mensaje. Por eso no nos cansemos de predicar. Póngase de pie esta mañana y le damos gracias al Señor por su palabra. Padre, gracias por tu palabra. La iglesia que se propaga, oh Señor, es como un incendio impulsado por el viento de tu Espíritu Santo. Oh Señor, si hay una combinación peligrosa para que algo se propague, es que haya viento. Y tu palabra nos dice que el Espíritu Santo es fuego, pero es como un viento recio también, Señor, que se propaga, Señor, por todos los confines de la tierra, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Señor, queremos ser una iglesia que se propaga, pero para eso hemos entendido cada uno de los pasajes que hablan del aumento, del crecimiento, de la expansión de la iglesia. Señor, primero tu palabra nos dice que hay que involucrarnos. Señor, usa nuestras manos, usa nuestros pies, Señor. No puede haber crecimiento, no puede haber expansión, no se puede propagar la iglesia si no nos involucramos. Oh Señor, esta mañana tenemos que tomar un compromiso delante de tu presencia, que queremos ser útiles en tu obra. El problema no es, Señor, que no hay almas que salvar. El problema es que no hay obreros. Tu palabra dice, la mies es mucha, pero los obreros son pocos, Señor. Queremos ser obreros, queremos ser vasos, Señor, útiles en tu obra. Señor, también hemos entendido esta mañana la importancia de anhelar, de llenarnos con tu Espíritu Santo. Los milagros arrastran multitudes, los milagros atraían personas. La curación de un cojo hizo que 5,000 personas creyeran al mensaje del evangelio, Señor. Pero no hay milagros porque no hay dones, y no hay dones porque no hay personas llenas de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a anhelar, oh Dios, la llenura de tu Espíritu Santo sobre nuestra vida. Ayúdanos a tener ese compañerismo, esa comunión, esa coinonía los unos con los otros. Pero sobre todo, Señor, ayúdanos a propagar este mensaje, porque el que creyere y fuere bautizado, dice tu palabra, será salvo. Señor, ayúdanos
a propagar este mensaje a los confines de la tierra, en cada colonia, en cada barrio, Señor, de esta ciudad. Te pedimos que este mensaje se propague como un incendio, Señor, que ardan los corazones, que este mensaje haya terrenos fértiles en el cual, Señor, poder cimentarse, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos, Padre, esta mañana que este mensaje corra por la ciudad, que lo propaguemos, lo que escuchamos en el secreto lo propaguemos en la azotea, dice tu palabra. Ayúdanos a predicar, Señor, que tú salvas, que tú vienes, que tú sanas, Señor. Oh, en el nombre de Jesús, que el mensaje se propague, y así, Señor, tendremos una iglesia que se propaga, la iglesia que se propaga, Señor. Es lo que anhelamos, que tu proyecto, que tu visión avance en esta ciudad de La Unión, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Dele ese aplauso al Señor esta mañana.